A ver, ¿cómo pasamos de explicar el mundo con historias de dioses y héroes a buscar respuestas en la razón? Hoy vamos a clavarnos en uno de los momentos más decisivos en la historia del pensamiento humano, este increíble viaje del mito al logos, en la antigua Grecia, una auténtica revolución intelectual. Y esta idea es el punto de partida perfecto, ¿no? O sea, la filosofía no es un simple ejercicio para académicos, es una necesidad vital. Nace de ese impulso que tenemos todos, bien profundo, por entender qué hacemos aquí, cuál es nuestro lugar en el cosmos. Y es justo ese impulso el que prendió la mecha de la revolución que vamos a explorar. Bien, esta es la ruta de hoy. Primero, vamos a sumergirnos en el mundo del mito. Después, veremos cómo nace una forma de pensar totalmente nueva. Vamos a analizar por qué pasó precisamente en Grecia. Entenderemos esa transformación de fondo y al final, veremos por qué todo esto nos sigue importando y mucho. Ok, entremos en materia. Antes de que existiera la filosofía, ¿cómo se respondían las grandes preguntas de la vida? Pues la respuesta estaba en el mito, en esas historias poderosísimas que se compartían de generación en generación y que básicamente le daban forma a todo. El mito fue, digamos, el primer gran intento de la humanidad por ponerle orden al caos. Daba respuestas a ese asombro frente al universo, al nacimiento, la muerte, el destino. No eran simples cuentos, eran el pegamento que mantenía unida a la sociedad. Y es que el mito servía para todo. No solo te explicaba el origen del cosmos, como hace Hesíodo al contarnos cómo nacieron los dioses. También te mostraba, como vemos en la obra de Homero, que tu destino no era arbitrario, sino que respondía a una voluntad divina. En resumen, los mitos daban sentido, daban seguridad y justificaban por qué la sociedad era como era. Aquí está el concepto clave mitos. En griego, originalmente significaba relato. Su poder no venía de una demostración lógica, para nada, venía de su fuerza simbólica, de la narrativa. Pensemos en él como una especie de proto-racionalidad, un primer esfuerzo por tener una explicación total del mundo. Y de repente, algo cambia. En las ciudades griegas, sobre todo en las colonias de Jonia, empieza a gestarse una herramienta intelectual súper disruptiva, una manera completamente nueva de interrogar al mundo. Fíjense en este contraste, porque es fundamental. El mitos es una narración que se hereda y se acepta, y punto. El logos, en cambio, es un argumento que se construye y se pone sobre la mesa para debatirlo. Este simple giro cambia la pregunta central. Pasamos de buscar un culpable divino, un quién, a investigar una causa natural, un qué. Y aquí tenemos la definición de logos. Es la razón hecha discurso. Ya no es suficiente creer, ahora se exige dar fundamentos. El objetivo es convencer a través de argumentos que cualquiera, usando su propia razón, pueda analizar y comprobar. La mentalidad del mitos se pregunta, oye, ¿quién controla el rayo? Y la respuesta busca una voluntad, una personalidad detrás del fenómeno. Entonces la explicación es un dios, Zeus, que anda de malas. Es una explicación personal, divina. Pero Logos cambia la jugada y pregunta, ¿qué explica la existencia del rayo? La respuesta ya no es un dios, ahora es una causa natural, un principio impersonal, como, no sé, la fricción entre las nubes. La explicación se busca dentro del mundo, no en un más allá. El cambio es radical. Y aquí es donde todo se vuelve real, con un tipo llamado Tales de Mileto. Se le considera el primer filósofo por algo verdaderamente revolucionario. Fue el primero que se atrevió a decir que el origen de todo no era un dios, sino un elemento físico, el agua. Imaginen la audacia de eso, reemplazar a los dioses por una hipótesis material, algo que puedes observar y debatir. Este, señoras y señores, es el primer paso de la ciencia. El logos no solo cambió las preguntas, creó las herramientas para responderlas. Conceptos como arjé, o sea, la búsqueda de un principio único para todo, physis, la idea de una naturaleza con sus propias leyes, y cosmos, la noción de un universo ordenado y comprensible, bueno, estos son los cimientos de todo el pensamiento occidental. Ok, pero ¿por qué en Grecia y no en otro lado? Este salto tremendo no ocurrió de la nada. Hubo una serie de condiciones muy particulares que, digamos, prepararon el terreno para que esta nueva forma de pensar floreciera. Vamos a ver estas 5 condiciones. 1. La polis, la ciudad-estado, que era un espacio donde debatir en público era el pan de cada día. 2. El comercio y los viajes. Los griegos vieron que otras culturas tenían otros dioses y mitos, y eso te hace dudar de los tuyos. 3. La escritura, importantísima, permitió fijar las ideas para poder criticarlas. 4. Poco a poco, las explicaciones de las cosas se volvieron más seculares.
menos religiosas. Y 5, y esto es crucial, había ocio, el cholé, el tiempo libre para pensar, por el puro placer de pensar. Así que llegamos al corazón del asunto, el paso de un mundo que se narra a un mundo que se busca explicar. Ese es el cambio fundamental del mito al logos. Esta frase lo resume todo. La narración del mito busca inspirar, busca evocar emociones y unir a la gente. En cambio, la explicación racional del logos busca la claridad, busca convencer con la pura fuerza de los argumentos. Son dos formas de pararse frente a la realidad, totalmente distintas. Pero ojo, este proceso no fue simplemente borrar el mito y ya. El logos hereda esa ambición de explicarlo todo, pero usa herramientas nuevas. Transforma los símbolos en conceptos y cambia la fe ciega por la pregunta crítica. Fue, al mismo tiempo, una ruptura y una evolución. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué nos importa hoy algo que pasó hace milenios? Pues porque sus consecuencias nos definen por completo. Volvemos a este contraste que es clave, la seducción de una buena historia contra la fuerza de un buen argumento. El mito apela a nuestra necesidad de pertenecer, de encontrarle un sentido a las cosas. El logos, en cambio, apela a nuestra capacidad de razonar y de entender el mundo por nuestra propia cuenta. Al final del día, ese es el gran legado. La filosofía, que nació de este gran cambio, es la apuesta por una razón que podemos compartir entre todos, por la valentía de cuestionar lo que se da por hecho y por defender la dignidad que hay en el simple acto de pensar. Y esto nos deja con una última pregunta. En esta era de fake news, en narrativas políticas que nos polarizan y de una sobrecarga de información brutal, ¿no seguimos acaso atrapados en esa misma tensión? ¿Esa lucha entre la comodidad de los mitos modernos y la difícil pero necesaria exigencia del logos? La respuesta, quizás, define los mayores retos de nuestro tiempo.